Auspicia este programa. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual. Hola gente linda, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Como sabemos que ustedes nos extrañan, nosotros todas las semanas aparecemos. Dándole gracias, muchísimas gracias a LX23 Radio La Costa, emisora que podés encontrar en todas las redes sociales. Con esto te quiero decir que cuando ves este programa, lo ves ahora por primera vez, pero queda en las redes sociales y lo vas a poder volver a ver todas las veces que vos creas necesario. Y otra de las cosas que tiene esta tecnología es que cuando ves algo que te interesa o que te parece que le puede interesar a otra persona, pones compartir, pones etiquetar y así muchas más personas se pueden enriquecer con cada uno de los programas de Hablemos Sanamente. Por sobre todas las cosas les traemos lo mejor de lo mejor. Ya lo vienen viendo en todos los programas que se están emitiendo desde hace meses. Y esto nos pone muy contentos. Nos pone contentos también que siempre debajo nos hagan algún comentario, cuando vemos que los comparten, cuando vemos la cantidad de visualizaciones que tiene el programa. Esto también nos pone muy, muy contentos. Lo hacemos con amor, lo hacemos con respeto. Traemos realmente personas que están metidas en esto de la salud y por sobre todo en la prevención. Queremos agradecer por sobre todas las cosas a mi querido amigo el doctor Cusumano, que desde el primer día confió en nosotros, y él es el director de la clínica y los consultorios médicos especializados que se encuentra en la calle Mosconi 5, esquina La Madrid. Ustedes con acercarse se van a dar cuenta que están ahí todas las especialidades médicas, y si no están todas, estará el 90%. Pero están, y como dijo el doctor en la primera vez, fue muy clarito cuando dijo que él está para el servicio de la comunidad. Y los aranceles tienen mucho que ver. Él es consciente de la situación económica por las cuales estamos pasando muchas de las familias, y él lo que quiere es atender a la gente. Está en contra de la internación, está a favor de la prevención. Por eso, si se quieren acercar, lo pueden hacer yendo a Mosconi, y si no, por internet se meten en turnoscme.com.ar. Ahí van a leer las especialidades, quiénes son los profesionales y los días y horarios en los que atienden. No se van a arrepentir, se lo digo de todo corazón, más allá del amor que le tengo al doctor Humberto Cusumano y el respeto profesional. Y hoy les traemos algo con un tema que a todos nos interesa, que tiene que ver con nuestra alimentación. Pero más allá de la alimentación en sí, lo previo a la alimentación, que es el material que tenemos delante para cocinar, los alimentos que tenemos para consumir. Esto es fundamental que entendamos muchas de las cosas que hoy, con esta bonita persona que está a mi lado, Florencia Cusumano, vamos a tratar de meternos en algunos temas. No van a poder todos hoy, pero la vamos a comprometer a que siga viniendo, casi yo diría todos los meses. Así que le damos la bienvenida, muchísimas gracias, bienvenida a nuestro programa, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Muchísimas gracias. Ella, además de otra profesión, es chef, profesión que me encanta, me divierte, me parece muy piola también para una mujer, porque siempre pensamos que los varones, a los cuales amamos obviamente, pero que se metan las mujeres también en esto me parece una cosa muy, muy linda, una linda profesión. ¿Cuánto hace que te enamoraste de esta profesión? Enamorarme de esta profesión yo creo que desde que nací, porque amo la cocina de toda la vida. La verdad es que antes no había decidido dedicarme a la cocina porque no se dio, quizás por mandatos y demás, y bueno, por eso estudié otra carrera antes, que también fue gratificante porque soy muy nerd.
Me gusta bien. mucho estudiar, así que Bien. la verdad que disfruté la otra carrera, disfruté el ejercicio, pero un poco cuando uno se siente y empieza a pensar, bueno, ¿estoy haciendo realmente lo que quiero hacer o estoy en el lugar en el que quiero estar? Y si la respuesta no es clara, ahí es el momento de replantearse las cosas. Perfecto. Así que hace 4 años ya que me estoy dedicando a la cocina al 100%. Bien. Metiéndole mucho, estudiando mucho. Porque bueno, siempre cuando empecé dije, uy, ya soy demasiado grande para esto. Quizás no, pero para mí en mi cabeza era como, ya tengo otra profesión, soy demasiado grande, ¿cómo hago para meterme? Entonces empecé a estudiar a esto, lo otro, empecé a trabajar mucho porque quería tener más experiencia. Bueno. Y bueno, todo después se nota a la larga, ¿no? Pero... Claro. ¿Tuviste alguna experiencia personal con los alimentos que te hizo poner el freno y decir, pará, acá tengo que ponerme a estudiar yo, a ver qué pasa? Bueno, con la cocina en realidad, como te digo, de toda la vida, pero con los alimentos en particular y sobre todo del tema que vamos a hablar hoy, a mí me cambió mucho cuando empecé a estudiar la carrera, la tecnicatura en gastronomía, me cambió muchísimo, porque me empecé a dar cuenta de cosas que quizás uno no es consciente. Uh-huh. Pasan todos los días y uno no es consciente, pasa todos los días que vamos a comer a algún lugar o compro comida en algún lugar y después termino sintiéndome mal, o al otro día me siento mal, y uno no la asocia quizás con un comportamiento de uno o con un comportamiento del que me está vendiendo esa comida, y en el momento que lo sabes decís, mira, podría ser que pasó esto en realidad. Uh-huh. Y a partir de ese momento me empezó a interesar mucho esa parte, y sobre todo para aplicarlo como profesional, ¿no? Porque como profesional tenemos el deber de cuidar a la persona a la que le estamos dando de comer. Exactamente. Más allá de un deber legal, es un deber moral. Entonces, a partir de eso fue como, bueno, vamos a investigar un poco más sobre esto, vamos a seguir estudiando, aplicarlo en las cocinas en las que trabajo. Hoy por hoy estoy como jefa de cocina y eso lo aplico a rajatabla y es una condición sine qua non para todas las personas que están debajo. Entonces, por ese lado fue que empezó, viste, la inquietud, el interés. Gastronomía. Hoy en día, uno siempre dice con la vida más ágil o más ocupada, los horarios más acortados, pareciera que se está instalando esto de levanto el teléfono, levanto el teléfono, qué antiguo lo mío, agarro el celular de última. O me meto en una aplicación de estos que te llega la comida a tu casa y salgo de problema, sea para algo personal o para tu familia, ¿no? Uh-huh. Y la ingesta de comidas elaboradas fuera de casa pareciera que se está haciendo casi más habitual, ¿no? Entonces esto es algo también que me preocupaba bastante. Y si este es un programa en el que hacemos hincapié en la prevención. No podemos prevenir si no conocemos. Exacto. ¿Sí? Con el doctor Rubín se planificó hacer una serie de charlas para hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual que siempre están a la orden del día. Y con vos queríamos encarar esto de hablar sobre las enfermedades de transmisión alimentaria o alimenticias. Exacto. Esto me parece que es fundamental, por eso les pido que, como decía, no sé si Balao quién, abramos nuestras orejas y prestemos atención para ver lo que Florencia nos puede desasnar respecto de las enfermedades de transmisión alimentarias. Bien. ¿Querés? Porque sé que hay una listita de enfermedades, quizás hoy podemos nombrarlas, en algunas podrás decir algo y vamos a ir de a poco metiéndonos cada vez más en ellas. Bien. Más que nada, lo primero que podemos decir es qué es una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿no? Porque quizás el nombre suena raro, sí, y en realidad están ligadas a distintos peligros que pueden conllevar los alimentos. Peligros que pueden ser físicos, por ejemplo, que tampoco pensemos en, los alimentos son peligrosos, pero no, pueden conllevar peligros. ¿Qué es un peligro físico? Por ejemplo, lavé una fuente en la que cocino con una virulana, ¿sí? Con una esponja metálica. Le quedó un pedacito de la esponja metálica a la fuente. Cuando voy y cocino algo ahí, le queda ese pedacito al alimento. Lo voy a comer, me como eso, entra a mí, genera, uh-huh, ¿sí? Eso es un peligro físico, por ejemplo. O puede tener, por ejemplo, una piedrita.
algo. ¿Sí? A mí me pasó una vez, compré una conserva, comiendo todo bárbaro, y de repente muerdo algo y digo, ¿esto qué es? Me saco una piedra. Es que no puede ser. Bueno, eso puede pasar, pasa, y pasa muy seguido. Entonces, es decir, alimentarse por el peligro de que haga algo a mi organismo físicamente. Exactamente. Bien. Exactamente, porque puede generar consecuencias muy graves. Después tenemos todo lo que son peligros químicos, ¿sí? Que se puede dar a partir de una contaminación, una superficie que no estaba bien lavada, una superficie en la que se derramó algún líquido, por ejemplo algún líquido de limpieza, algo así. Yo puse el alimento ahí, después lo consumo sin darme cuenta, estoy ingiriendo un alimento que está contaminado. Y después están todos los peligros biológicos, ¿sí? Que son los que nos van a interesar en el caso de las enfermedades de transmisión alimentaria, ¿sí? Estos peligros, ¿por qué surgen? Surgen a través de los microorganismos y cómo actúan estos en el alimento. Ahí es que vamos a tener bacterias. Hilando un poco más fino que los otros dos exactamente. Peligros. Sin entrar tanto en detalle, pero para que se entienda, en este caso hablamos de bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿sí? Que pueden estar presentes en los alimentos. Perfecto. Entonces, a partir de eso es que llamamos a estas enfermedades de transmisión alimentaria, ¿sí? De acuerdo a cuál sea el factor que las desencadena, será cada enfermedad. ¿Qué enfermedad? Por ejemplo, Escherichia coli, que es muy conocida, sí. Se ha escuchado mucho de ella, la salmonela, la triquinosis, ¿sí? Hay muchas enfermedades de transmisión alimentaria. Yo no me detendría hoy a nombrarlas, más que nada porque no es algo, no nos importa tanto que quede ese nombre en la cabeza, sino cómo prevengo estas enfermedades. Exacto. ¿Sí? Una enfermedad de transmisión alimentaria es una enfermedad en la cual el alimento es el vehículo de o microorganismos o sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces ese alimento que nosotros ingerimos se convierte en aquello que nos genera la enfermedad. Intoxica nuestro cuerpo. Como te digo, hay muchas enfermedades, se pueden transmitir en distintos alimentos y siempre cuando se dan condiciones determinadas. ¿Qué es esto? ¿Qué condiciones pueden hacer que se genere un peligro en un alimento? ¿Sí? Por ejemplo, temperaturas altas. ¿Sí? Hay una zona de temperaturas en las cuales se favorece a la multiplicación de las bacterias o de los microorganismos. Hay una zona que se llama zona de temperaturas peligrosas, que es entre los 5 y los 65 grados. Mientras yo mantengo un alimento entre los 5 y los 65 grados, es el ámbito, es la mejor zona que hay para que se multipliquen las bacterias. Lo mejor que hay. Le estoy dando la chance de que se multiplique a montones. ¿Cuándo estoy menos de 5 grados? Probablemente cuando lo meto en la heladera. ¿Cuándo estoy a más de 65? Cuando estoy cocinando ese producto, por ejemplo. En el horno, en el fuego, en lo que sea, que le estoy dando una temperatura mayor, ¿sí? Ahora, en el rango de los 5 y los 65, es lo peor. ¿Eso quiere decir que un alimento no puede estar a esa temperatura? No. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables. Por ejemplo, el azúcar. Sí. ¿Lo mantenemos en la heladera? Claro, exactamente. No. Pero ¿qué pasa con el azúcar? No tiene mucha cantidad de agua disponible ese alimento. Es más, está dentro de los secos. El azúcar, el chocolate, ¿sí? Tiene que ver también con la acidez que tienen los alimentos, ¿sí? Son cosas que no... Nada, te las menciono como para que estén presentes. Que hay alimentos que no necesitan estar ni al frío ni al calor, esto me querés decir. Sí, hay alimentos que aunque estén en esa temperatura no se van a multiplicar los microorganismos, van a seguir vivos, pero no van a ser más. ¿Sí? Exacto, sí, ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones como para que pase esto. Por eso es que hay alimentos que los podemos tener en esa zona de temperatura si no pasa nada. Bien, ¿sí? Bien. Por eso hablamos muchas veces de alimentos no perecederos, alimentos perecederos, y tienen que ver un poco con esto, ¿no? Que alimentos se pueden conservar en condiciones naturales durante más tiempo, ¿sí? Bien. Más allá de esto, de las condiciones, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es ¿qué pasa con esta bacteria? Porque yo digo, bueno, las bacterias se multiplican, crecen. ¿Cómo? Porque esto para mí era una duda, bueno, ¿qué
¿qué pasa con las bacterias? ¿Es malo? Claro, Bueno, porque claro. también decimos, no sé, por ejemplo, hablamos de la levadura, Sí. Y la levadura a mí me permite, justamente es una bacteria que me permite que fermente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo consumo y no pasa nada. ¿Por qué hay bacterias que ¿Por no qué? me hacen mal y por qué sí? Bueno, Exactamente, ¿por qué lo podría consumir? Pero no. Bueno, esto tiene que ver con el tipo de microorganismo. Bien. ¿Sí? Bien. Con las bacterias que nos preocupan en sí, el problema está en que se multiplican muy rápido. O sea, en aproximadamente un rango de 8 a 20 minutos, las bacterias se multiplican y se multiplican y se multiplican. Es como que cada bacteria se divide en dos. Ujú. Y esa se divide en dos. Y esa se Ajá. divide en dos. Entonces, se va Bacterias que multiplicando. preocupan, dijiste. Sí. Las bacterias que preocupan para la salud. Hay un ejemplo, ¿Un ejemplo? que a mí me había dado una profesora que me quedó grabado en la cabeza, porque es algo que hacemos mucho los argentinos. Para las fiestas, para Navidad, por ejemplo, suele pasar mucho, nos juntamos todos en la casa de un familiar, llevamos todos algo para comer, ¿no? Supongamos que a mí me tocó hacer el vitel toné, ¿sí? Llevo el vitel toné, para los que no saben, que es una carne que se le hace una salsa con atún, crema y demás, y es un plato frío. Pero ¿qué pasa con ese plato? Yo lo preparo en mi casa, ¿no? Tengo el pedazo de carne, que normalmente lo tendría que tener en la heladera para que se conserve bien. Lo saco, lo cocino, lo puedo hacer hervido, por ejemplo. Algunas recetas que me dicen, bueno, dejarlo enfriar 2 horas en el mismo caldo de cocción. Sí. Bueno, yo te dije que la temperatura peligrosa está entre los 5 y los 65 grados. Ujú. Mientras lo cociné no pasó nada. Lo cociné, Estaba superó la los temperatura, 65 grados. claro. está bien. Durante esas 2 horas que yo lo dejo ahí en el caldo de cocción, algunas bacterias ya se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque baja de los 65 grados, está en un rango óptimo. No tantas, porque con la cocción yo destruyo muchas de esas bacterias, pero no todas. Ujú. ¿Sí? Destruyo la mayoría. Durante ese tiempo, algunas se van a multiplicar. Suponete que yo lo dejo más de 2 horas, porque me lo olvido. Lo dejo un rato más y digo, bueno, voy a hacer la salsa y lo dejo ahí mientras tanto. Sigue corriendo el tiempo. Hago la salsa, corto la carne, todo. Digo, bueno, lo guardo en la heladera, me voy mañana con el vitel toné ya hecho. Me voy a lo de mi tía que queda a 1 hora y media, 2 horas de mi casa. Me voy. Llego eso, 1 hora y media, 2 horas, que salió de la heladera, tuvo tiempo de multiplicarse. No es que vuelve para atrás, no es que se dejaron de multiplicar las bacterias y vuelve para atrás la cuenta. De donde quedé, ahí sigo contando. Claro. Bien, porque además lo que pasa con el rango este de temperaturas es que se ralentiza el proceso. Ujú. ¿Sí? Se hace más lento. Bueno, llego a lo de mi tía, ahí ponemos todo, empezamos a picotear algo, la carne queda en la mesa, lo dejamos ahí para que todos vayan haciendo un sanguchito así, y eso queda ahí hasta las 12 de la noche. Queda, lo dejamos, siguen todos picoteando. Fíjate las horas que te dije, Sí. yo salí de mi casa, lo llevé, tuve 2 horas de viaje, llegué a las 8, de las 8 hasta las 12 seguimos picoteando el vitel toné, si llegó hasta ese momento. Bueno, ponele que sobró porque hice un montón de cantidad. Yo, fíjate, ya te conté 4 horas más en la que estuvo ahí, en la mesa. Y después sobró, entonces me llevo de vuelta a mi casa. Le dejo un poco a mi tía, me llevo yo para mi casa. Y al otro día lo vuelvo a comer. Fíjate todas esas horas que pasaron en el medio, Sí. en un rango de temperaturas que No no era, era el mejor para que ese Exacto. alimento se mantuviera lo mejor posible. ¿Qué pasó? Multiplicación de bacterias a full. ¿Sí? Con esto no quiere decir, oh, no puedo hacer más el vitel toné. No, hay que tener Hay que seguir cuidado. haciéndolo, por favor. Por favor, o Está sea, riquísimo. es el plato estrella de la Argentina. Pero cuidando esto de las temperaturas, claro. Exactamente. Por eso digo, hay cosas que uno quizás no se da cuenta, que No jamás sabemos, lo pensaste. que no sabemos. Exactamente. realmente. Como no lo sabemos, es como, no puede ser. A mí me quedó muy grabado el ejemplo del vitel toné. Claro. Porque cuántas veces ha pasado algo así, Ujú. ¿no? Y ¿Cómo nada. sabemos la cantidad de frío que debe tener un alimento?
No es por la cantidad de frío, sino por el rango de temperaturas en el que lo mantenemos. Si está en heladera, el alimento, un alimento que obviamente es perecedero. Sí. Si está en la heladera, se va a mantener en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque se va a ralentizar el proceso de multiplicación de bacterias. No quiere decir, porque yo como un alimento en la heladera, igual se pone feo. Sí, se pone feo porque se van multiplicando. No solamente las bacterias, los microorganismos se van multiplicando, pero se van multiplicando más lento. Bien. Que si yo lo dejo afuera de la heladera. Bien. ¿Sí? Si lo congelo, se va a multiplicar todavía más lento. Por eso las cosas en el freezer suelen durar mucho más tiempo que en la heladera. No todos los alimentos quedan con las mismas características en el freezer que en la heladera. Pero Flor, yo tengo lo que dijiste de freezer. Bien. Yo tengo un pollo en el freezer. Lo quiero consumir mañana, o lo bajo a la heladera o lo bajo sobre la mesada. Jamás sobre la mesada. Eso prohibido. Prohibido, no. Siempre a la heladera. Siempre cualquier producto que queramos descongelar. Compré carne por montones, compré pollo, compré verduras, lo que sea, lo bajo directo a la heladera. Bien. Justamente por esto que estamos hablando de la zona de temperaturas peligrosas. ¿Sí? O sea, aclaro mucho esto porque es importantísimo. Si ustedes se acuerdan que de los 5 a los 65 grados es peligroso, eso quiere decir que a temperatura ambiente es peligroso que yo deje el pollo que saqué a congelar y lo deje 3 días afuera de la heladera, No, o un día, ¿sí? Seguro, pero bueno, puede haber. Puede pasar porque aparte a veces no hay conocimiento de esto. Claro. Entonces es clave esta pregunta. O sea, está prohibidísimo hacerlo. Pues lo que yo te decía hoy, que esta vorágine hace que hagamos cosas para apurarme. Uy, los chicos Exacto. vienen, o miren lo que voy a decir, porque lo he visto. Agarro el pedazo de carne y lo pongo en el patio, al sol, poquito, lo he visto, Terrible. para que el calorcito del sol me lo derrita más rápido el hielo. Bueno, es justamente esto que me mencionás, la vorágine y esta necesidad de que todo se resuelva ya. Sí, claro. Necesito comer ya, no tengo tiempo de planificar. Y eso es un problema, porque trae muchas consecuencias de nuestra alimentación también. Ya en otra lo vamos a dejar para hablar de eso, ¿no? Sí. Porque cuántos problemas que trae a nuestra alimentación el hecho de necesito comer ya. Lo necesito rápido y necesito resolver, no tengo tiempo de cocinar. ¿Puedo agarrar el pollo y lo pongo bajo el agua caliente y para que se descongele? Jamás. Yo me río de lo que te pregunto, pero no, bueno. pero eso es algo que Lo hemos pasa hecho. muchísimo. Eso pasa mucho. Y me lo han preguntado amigos. No, pero yo lo lavo el pollo. No, porque, o sea, eso es un concepto erróneo que se ha adquirido a lo largo de los años. Sí. Porque digo, bueno, pero lo meto abajo de la bacha, lo lavo aparte para sacarle los gérmenes. No, tampoco. Entonces, si es para descongelar o si es para limpiar, desinfectar el pollo, para ninguna de las dos sirve. Ni pollo, ni carne, ni nada que saque del freezer. ¿Sí? ¿Por qué limpiar no el pollo? Porque en realidad no lo estoy limpiando. Lo que estoy haciendo es distribuyendo todos los microorganismos que tiene el pollo, los estoy distribuyendo todos por la pileta. Imagínate que yo hago eso y después voy en esa misma pileta, limpio lechuga, tiro la lechuga, el tomate ahí y lo lavo. Le paso todos los microorganismos que pueda tener el pollo a esas verduras. Claro. Entonces, por eso es importantísimo no hacer eso. El pollo no necesita que se lave. El pollo no necesita un lavado, ni necesita una desinfección, digamos. ¿Por qué? Porque el pollo se consume cocido. Claro, después va, claro, ¿Sí? aparte. Siempre. El pollo es una de las carnes que requiere una cocción completa. ¿Sí? Por lo tanto, no necesita otra cosa. De hecho, lo que estoy generando es algo peor. Claro. Con el lavado. Ahí Digamos. está la Uno limpieza. dice, bueno, si lo lavo, está bien. No, estoy generando un efecto peor que el que estaba buscando. Entonces, es preferible que no. ¿Sí? Flor, yo te tiro pregunta, vos cortás. No, igual está por muy si bien. el Es tema que es un poco las cosas que tenía anotadas como para no Entro al olvidar. supermercado, Bien. empiezo a comprar. Arranco con la carne que está en oferta acá, con este ya me voy agarrando, no sé cosa que me quede sin los pedazos de carne. Y después compro todo el resto o hago la inversa. Y en realidad hago la inversa. Es importantísimo todos los productos que son de frío, ¿sí? Ya sea heladera o congelados, agarrarlos al final de todo. Por esto mismo que decíamos del ejemplo del Vitel Toné, Sí, es lo mismo con los alimentos claro. que yo compro en el supermercado. ¿Sí? En el supermercado los tengo a una temperatura. Si yo me voy con esos alimentos y los tengo paseando 2 horas por el supermercado mientras terminé de ver todo lo que quería ver,
después hago la cola 1 hora más y después hasta que llego hasta mi casa. Sí, o sea, es el mismo principio, aplica para todo esto. Entonces, siempre recomiendo que sea al final. Sea al final de todo. Hay gente que va cuando compran en cantidades grandes con la heladerita, la conservadora al supermercado. Sí, eso es de hecho un muy buen ejemplo y es súper recomendable. Lo que pasa es que a veces para ir con heladerita, bueno, hay gente que no la puede estar llevando con la mano y necesitas tener un auto, entonces quizás no te voy a decir es necesario sí o sí, es una buena posibilidad, si existe la posibilidad de hacerlo, es una muy buena idea, porque los vamos a conservar todavía durante más tiempo. Para que el tiempo de heladera no se pierda tanto. Exacto, ¿cierto? para que no se pierda esa cadena de frío que es tan importante para los alimentos. ¿De freezer a freezer se puede? ¿Freezer de sí. supermercado, freezer de mi casa? Sí, eso sin dudas. Sí. Va a pasar un tiempo entre el que el alimento está congelado hasta que se termina de descongelar. Entonces, la idea es que se mantenga. De hecho, cuando yo tengo que enfriar un alimento para poder meterlo en el freezer, ¿sí? No se recomienda que yo meta, por ejemplo, hice una sopa, me sobró, la tengo caliente y la meto en el freezer. No, porque pues me va a calentar todos los demás productos que están en el freezer, van a subir toda la temperatura, se me van a descongelar algunas cosas y la sopa no se va a congelar hasta dentro de 3 días. Claro, ¿sí? Claro. Ahora, en el caso de los productos que yo compro ya frisados, ya tienen una temperatura interna, ¿sí? Ya están frisados, están bien fríos. Los puedo meter directamente en el freezer. Bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con la limpieza primero me interesa mucho la limpieza de la cocina o del lugar donde uno va a estar con los alimentos. Con los elementos cada uno, ¿qué pasa? Con las tablas, bueno, arrancando con las tablas, ¿no? Bien, eso es un tema muy importante, sobre todo porque cuando hablamos de limpieza es tanto limpieza como desinfección, que no es lo mismo y que lo conocimos un poco a través del COVID, ¿no? Con este tema de, bueno, lavado de manos y también alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el lavado termino de sacar, sí, desinfecto, pero el alcohol también me sirve para la desinfección. Entonces, en el caso de la cocina, si vamos a hablar de las mesadas, la mesa, lo que sea, primero yo tengo que limpiar y sacar la suciedad que hay y después desinfectarla, ¿sí? ¿Cómo limpio? El general, y esto aplica para cualquier utensilio que yo use, para cualquier tabla, sartén, lo que sea. Siempre tengo que limpiar con agua caliente y detergente. El detergente se usa con agua caliente, no con agua fría, ¿sí? Eso es importante. Por supuesto que si no tengo la posibilidad, no pasa nada, pero lo mejor para que funcione de la mejor manera es con agua caliente, ¿sí? Y esto digo, puede pasar porque he trabajado en restaurantes en los que no teníamos agua caliente, lo cual no está bueno, pero me ha pasado y es una posibilidad. Entonces, puede haber alguna casa... Puede haber una casa en la que no tenemos agua caliente, entonces puede pasar. Pero lo importante también después es la desinfección. Sobre todo de algunas cosas como las mesadas, como las tablas en las que corto, que ahora vamos a hablar un poco de eso porque es generador de enfermedades. ¿Cómo desinfecto? Hay muchas maneras para desinfectar, hay varias, y puede ser, primero con lavandina. ¿Con qué porcentaje de lavandina? Con el porcentaje de lavandina que me diga la botellita de lavandina que compro, siempre dicen diluir en tanta cantidad, ¿sí? Si no tengo con qué pesar, no tengo con qué medir, alguna cosa que haya comprado que diga 1 litro, un sachet, lo que sea, que me diga un sachet de leche de 1 litro, bueno, eso es 1 litro, ¿sí? Si no tengo balanzas, si no tengo de qué forma pesar. Un vaso medidor, ¿sí? Exacto. Siempre diluimos la lavandina según lo que dice el fabricante, ¿sí? Se puede también con alcohol, es otra posibilidad, y también se puede con calor, ¿sí? El tema es con el calor que tiene que estar por encima de los 77 grados centígrados por 30 segundos. Me parece muy complicado para una casa estar midiendo que el agua esté a los 77 grados centígrados o más y contar los 30 segundos. La verdad es complejo. Engorroso, claro. Engorroso. Entonces, con la lavandina es más fácil. Con la lavandina diluida, por supuesto, no con la lavandina pura porque puede ser tóxica. ¿Sí? ¿Para qué casos es importante usar esto? Y vuelvo a lo de las tablas, porque muchas veces en las casas hay una tabla en la que se corta todo.
Y el ejemplo que me diste vos del pollo, ¿qué pasa si yo corto el pollo, lo troceo todo en la tabla y después voy y corto la ensalada con la que voy a acompañar el pollo en esa misma tabla que corté el pollo crudo? Con el mismo cuchillo. Con el mismo cuchillo que no lo lavé tampoco. ¿Qué pasa? Contaminación cruzada. ¿Sí? Ese es un riesgo muy grande y es un factor que suele ser uno de los más grandes generadores de enfermedades. El tema de la contaminación cruzada. Decime en palabras sencillas, ¿qué es esto de la contaminación cruzada? Esta contaminación es, yo tengo un alimento que está en condiciones para su consumo, ¿sí? Y tengo un alimento que puede tener microorganismos, ¿sí? Como el caso del pollo. Yo tengo las verduras, tengo el pollo. Apoyo el pollo en una tabla, lo pongo en una fuente, lo pongo a cocinar, y después voy y tomo un alimento como es la lechuga y lo apoyo en esa misma tabla en la cual se apoyó un alimento que estaba contaminado, como el alimento, como la lechuga, y estaba contaminado. Y se contaminó. ¿Por qué? Se contaminó con lo mismo que tenía el pollo. Por ¿Sí? haber cruzado dos alimentos sin haber Exactamente. previsto la limpieza intermedia. Por haber cruzado esos alimentos en una tabla que no correspondía. ¿Sí? Por eso yo recomiendo, por ejemplo, en el caso de las tablas, tener distintas tablas, no una sola en la medida de lo posible. ¿Qué tablas? Lo mejor es que no sea una tabla de madera. Ni tabla de madera, ni utensilios de madera. ¿Por qué? Porque la madera es muy porosa. Claro, claro. Todo lo que se le mete adentro es muy difícil sacárselo, aún con agua caliente o con la desinfección. Es muy difícil poder sacar eso. Entonces, es recomendable tener tablas plásticas, Claro. ¿sí? Que permiten una mejor remoción. Y yo como mínimo tendría 3 tablas en mi casa. Yo tengo un montón, pero tendría como mínimo 3. Por lo menos en 3 colores distintos, ¿verdad? Y eso también. No pasa nada con los colores sirven para identificar, Claro, para si que me esto es sea para más carnes, fácil. esto es para verduras, ¿no es Exacto. cierto? Yo tendría una tabla verde para las verduras, tendría una tabla roja para las carnes y los pollos y una tabla azul para los pescados. ¿Sí? Eso es lo ideal. Ahora, conseguí todas tablas blancas, porque no había. Le pongo atrás con un marcador y ya sé que esta es para la carne, que esta es para la verdura, ¿sí? No importa tanto, el color es una ayuda a memoria, Claro, ¿no? Para sí, que uno sí, ya sí, sepa, sí. bueno, agarro la verde y ya sé que es para esto. Vos pensás que Sí. a mi edad necesito eso. Puede ser, No, ayuda a la memoria del pero color. es rápido. Bueno, de hecho en las cocinas obviamente usamos eso. Hay muchas tablas, hay tablas blancas, hay tablas grises, hay tablas marrones, hay tablas amarillas, hay muchas Bien. tablas que justamente lo que buscan es esto, evitar la contaminación. Claro, claro. Y con esto también iba a mi preocupación en los restaurantes. ¿Qué pasa? Me ha pasado muchas veces de ver en food trucks, así en puestitos callejeros, que uno ve y dice, corta la carne cruda ahí arriba de la carne, donde apoyó la carne cruda, te apoyó el pan, Sí, sí. y ahí mismo pasó la lechuga, el tomate, todo, y si vos no lo estás mirando, no tenés idea. No te diste cuenta, te lo comiste el otro día, te sentiste mal y decís, ay, ¿qué me habrá caído mal? Claro. Y fíjate. No es el mate de la mañana. Exactamente. ¿Sí? Pasa que uno se deja llevar a este ejemplo hermoso que trajiste. Uno va a una exposición, qué sé yo, puede pasar por un food truck, ese olorcito te atrapa, me das una bondiola y miras para otro lado, no prestamos Exacto. atención, ¿no? Tendríamos que tener una conciencia de prevención social instalada. Por eso digo que es Que muy se haga una importante. cadena, ¿no? de prevención. Claro, exacto. Viste que está la frase esta que se usa mucho, toda la vida se comió así y nunca pasó nada. Ah, Y capaz que sí pasó. Claro. Lo que pasa es que no le damos bola. estábamos con otro nombre, Claro. claro. Entonces, ojo con esa frase, toda la vida se comió así y no pasaba nada. ¿Por qué? Sí pasa. El tema es que muchas veces el consumidor, la persona que va a comprar, primero, a veces no tenés acceso a ver la cocina y qué está pasando, Ah, no, seguro. porque eso pasa un montón. Y a veces si tenés acceso y podés ver, no sabés, porque quizás no estás consciente, no sabés sobre esto. Entonces, no te das cuenta. Ahora, qué importante es que la persona que lo está haciendo o que lo está vendiendo
conozca de esto, ¿sí? Y por eso acá se divide como en estos dos aspectos, ¿no? O sea, lo que la persona conoce y lo que la persona que lo está vendiendo puede hacer con eso para ayudar a prevenir, ¿no? Claro. Hay muchos cursos que son gratuitos, hay mucha información Miren qué lindo, online, chicos. ¿sí? Está bueno que si tengo un emprendimiento, a ver, puede ser cualquier emprendimiento, puede ser un emprendimiento que tenga en mi casa, porque también es importante. No es que por tener un emprendimiento en mi casa digo, total, si nadie ve. Y no, Claro. eso es O importante. aprender para la vida personal Totalmente, y familiar, ¿no? totalmente. El cocinar es un gesto de amor. Y si lo hacemos teniendo en cuenta estas cosas, es cuidar más todavía al otro. Exacto. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo, una vez que lo incorporás, ya está. El Claro, tema es incorporar estos claro. cambios. Lleva su tiempo en la cocina, cocinar. Me compro una planta remolacha. Corto la remolacha y ¿qué hago con las hojas? Eso lo vamos a dejar para Eso también es importante. para otra, porque eso también es Pero importante. la limpieza lleva su tiempo y lo tenemos que hacer. No podemos decir, bueno, no, después, ¿qué puede tener de tierra? Bueno, Es con impresionante lo el que tema tiene de COVID, tierra. por ejemplo, se empezó a hablar mucho de lavar y desinfectar las verduras, las Sí. frutas, que antes parecía como que eso no se hubiera hablado nunca, Claro, ¿no? Claro. De hecho, hay restaurantes en los que esto no se hace, que es como, sí, total, después lo vamos a cocinar. Eso es un problema. Claro. La verdad que cuesta en casa hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces uno va y hace una compra grande en la verdulería y dice, bueno, me llevo, tengo para la semana, por ejemplo, si tengo la posibilidad. Sí. De alguna forma es mejor porque, bueno, sanitizo todo de una sola vez y ya me olvido. Pero tengo que tener espacio en la cocina para lavar todo, dejarlo sanitizando, después extenderlo todo sobre una mesada. Quizás es engorroso al principio, pero hay que obligarse un poco a, bueno, lo desinfecto porque va a ser para mejor. Ujú. Yo ahora te voy a contar un poco cómo se desinfectan. otra vez Entonces como para casi repasar. sería preferible para las personas que nos están viendo que la compra no sea tan masiva para tener tiempo y lugar para Depende de sanitizar lo las que cosas. quieras hacer. Depende. Capaz preferís, lo hago una vez por semana y me olvido, o lo hago cada vez que voy a comprar. Ujú. Yo prefiero Hacerlo hay que hacerlo hacerlo. una sola vez. Hacerlo, la verdad es que hay que hacerlo y te voy a decir el porqué. Uno piensa que voy, me compro una manzana directa en la verdulería, me la como, directo. Puede que no pase nada. Puede que esa manzana esté perfecta, no esté contaminada. Pero puede pasar que esa manzana sí esté contaminada y que yo no lo sepa porque no lo veo. ¿Qué tienen las enfermedades de transmisión alimentaria? ¿Qué tienen de...? No sé si la palabra es grave, pero lo peor es que no las podemos ver, no lo podemos Claro, detectar son a la silenciosas. vista, son silenciosas. Hasta que se manifiestan, obviamente. Yo no me voy a dar cuenta que la manzana está contaminada. La voy a comer y cuando me genere el problema, ahí me voy a dar cuenta de lo que Ujú. pasó. Claro. Entonces, es un Ya problema la muy grande. transmisión sea silenciosa. La Exactamente. enfermedad ya se instaló después, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema ahí es, bueno, ¿y cómo sé? ¿Qué puedo hacer para prevenir eso? ¿Y con qué puede estar contaminada la manzana? Porque esto, te voy a dar un ejemplo de casos que ha habido reales. Puede Saurotóxicos. pasar, no solamente No. eso. Típico, ¿Qué pasa digo. en un campo que se tiene ganado, Claro. pero que también se tienen distintos cultivos? Un poco más alejados. Pero el agua que irriga, ¿sí? Supongamos que las vacas defecan ahí, ¿por dónde se transmite la Escherichia coli? Sobre todo por la materia fecal y por el contacto que se pueda tener los manipuladores de alimentos con eso. El agua pasa a estar contaminada, ¿sí? Las aguas subterráneas pasan a estar contaminadas porque eso se va transmitiendo. Claro. ¿Qué pasa con el agua que toman esos cultivos? Es agua que también está contaminada. Puedo llegar a tener entonces una manzana Ujú. con Escherichia coli. Y yo digo, pero no comí carne cruda. Claro, uno lo asocia nada más con la carne cruda. ¿sí? Exactamente. Y es terrible. Es terrible porque uno en su cabeza no lo puede imaginar. Ujú. Entonces, por eso hago hincapié y me parece súper importante
tomar el hábito, porque esto es así, alguien me dijo una vez que si haces algo durante 14 días seguidos y lo haces siempre de la misma forma, así, después incorporás el hábito directamente. Y para mí eso está bueno porque una vez, llego y tengo que hacerlo. Llego, sanitizo los vegetales, sanitizo. Bueno, yo me acostumbro que cada vez que lo tomo por costumbre. Exactamente. Sí. Bueno, eso en mi cocina hoy en día también lo instalé. Nosotros sabemos que llega el proveedor de verduras y frutas. Instantáneamente, eso no se guarda ni en las heladeras ni en ningún lado antes de ser sanitizado. Uh-huh. Y a esto voy con de las dos partes, ¿no? El que lo va a consumir en la casa y el que lo va a ir a comprar para consumir directamente, claro, que debería esperar que ya hayan hecho ese proceso por él. Hay que instalar una conciencia alimenticia. Exactamente. O de cuidados. Exacto. Con respecto a los alimentos. Uh-huh. Flor, ¿es sano llegar del supermercado, de los chinos, de donde sea, y lavar las cosas que van a ingresar a la heladera? Suponete sachet de leche, el pote de dulce de leche, la crema, el paquete de manteca. A ver, no sé si podemos hablar de sano. Sería deseable que los desinfectemos. Sería deseable... A ver, estas costumbres que tomamos durante la época de COVID, que fue tan trágica, hay cosas que tenemos que seguir teniendo, ¿no? Esos productos pueden haber pasado por millones de lugares que nosotros no sabemos. No salieron de la góndola nada más. No sabemos dónde estuvieron almacenados, no tenemos idea. Entonces, tengamos una botellita con alcohol al 70, le tiramos si se puede. Si no se puede, no pasa nada. Alimentos que están empaquetados, en general yo no los voy a consumir directamente, ¿sí? No voy a consumir ese paquete. Entonces, no es tan grave como una verdura o una fruta que no se sanitice y yo la consumo directamente. Pero ese sachet de leche, que puede estar contaminado, el sachet, no la Uh-huh. leche, ¿puede contaminar los tomates que tengo? Sí, obvio. Sí, Eso. sí, eso sin dudas. Por eso también es importante tener un orden en la heladera. ¿Sí? Por ejemplo. Háblanos de eso porque... Sí, Hay eso confusión es con muy eso. importante. Algo que suele pasar mucho con los huevos, por ejemplo, que a veces acá en Argentina nosotros los huevos se recomienda que se pongan en la heladera. En otros países los vemos afuera de la heladera y decimos, ¿por qué los tienen afuera? Porque en otros países se pasteurizan, ¿sí? Ajá. Acá no. De hecho, a veces vienen con materia fecal, ¿sí? ¿Por qué es eso? Por protección, ¿sí? El huevo tiene una película por fuera, Sí. que permite, lo hace impermeable, digamos, a microorganismos que le puedan ingresar. Por eso lo más recomendable es dejarlo así. Vos me decías antes lavar el pollo. Bueno, lavar los huevos, lo mismo. Claro, No me quitar esa conviene. protección. Exactamente. Entonces es preferible tenerlos así. Si antes de usarlos los quiero lavar, los puedo lavar, ¿sí? Pero no hay que hacer un lavado previo y guardarlos lavados, que eso también pasa. No habría que dejarlos en contacto con otros alimentos. Por eso puedo recomendar que se guarden en la puerta de la heladera. Si se puede en un envase cerrado, mejor. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede contaminar todo lo que tiene alrededor. No hervirlos con el arroz. Eso sin dudas. O sea, si van a hervir huevos, se hierven Solito. por separado, Claro. ¿sí? Salvo que esté haciendo un especializado que lleve el huevo tipo poché, que lo rompo ahí. Ah, claro. Eso puede ser, pero no No hervir, aprovecho Claro. el agua y No, hacemos no, el no. hervir de todos juntos. Eso jamás. Por favor. Eso jamás, ¿por qué? Porque todo eso, yo luego lo puedo lavar y puedo lavarlo un poco si tiene materia fecal o algo así. Claro. Pero igualmente, en el agua de la cocción del huevo puede quedar. Entonces, jamás Ujú. mezclarlo con otra cosa, con la cáscara. ¿sí? Exactamente, sí. Después el tema de las carnes, siempre se recomienda poner las carnes en la parte de abajo, carnes crudas, ¿sí? En la parte de abajo de la heladera. ¿Por qué? Porque pueden gotear. Lo mejor es ponerlas en algo que lo contenga y que no genere que caigan, pero podría llegar a gotear y contaminar todos los alimentos que están abajo, ¿sí? Entonces eso también es deseable. Tenés congelador y heladera. Sí. Abrís y arriba, generalmente. Y en la parte de arriba podés poner algunos lácteos. Idealmente deberíamos dividir por zonas.
¿sí? Todo lo que es lácteos lo divido, las frutas todas juntas, las verduras todas juntas, ¿sí? Como para que esta contaminación cruzada de la que hablamos en las tablas Sí. puede pasar también en la heladera, Mira. ¿sí? Si yo tengo los huevos y al lado tengo las frutas, contaminación, Ujú. ¿sí? Aunque esas frutas ya estén sanitizadas, las estoy volviendo a contaminar, ¿sí? Entonces, idealmente separar por grupos de alimentos, todos los alimentos cerrados, ¿sí? No dejo un pedazo de banana cortada adentro de la heladera, así, un pedazo de manzana mordida, la mordí y la dejé dentro de la heladera. Pedazo de queso fresco. Claro, por lo menos lo enfilmo. Por lo menos Claro. le pongo un papelito, lo enfilmo o en un tupper cerrado. Eso evita contaminaciones. Bien. Eso es lo mejor que se puede hacer. Así que carnes rojas o Cualquier tipo de carne cruda, abajo. abajo. Para que no chorree, digamos. no Exactamente. gotee los Y siempre alimentos. tapada, Ujú. ¿sí? Siempre cubierta. ¿Y frutas y verduras? Frutas y verduras, yo las tendría... Hay heladeras que traen separación cerrada, Sí, bien en los cerrada, cajones. hermética en los cajones. Se puede aprovechar porque está bien cerrada. Si no tenés eso, lo mejor es tener contenedores. Puede ser un tupper sin la tapa, ¿sí? Porque esas no hace falta que estén cerradas, pero sí tenerlas divididas y tenerlas en el medio, por arriba. Ujú. Lo más importante es que las carnes, los productos crudos, así, carne de res, carne de pollo, lo que sea crudo, esté abajo, ¿sí? Para Bien. no estar en contacto con lo demás. Y los huevos en la puerta de la heladera, idealmente. Te hago una pregunta, digamos, del Vox Populi. ¿Papas y batatas heladera? Lo mejor es que no, pero ahí tengo que hacer alguna aclaración porque depende. Para la conservación en general, no. ¿Por qué? No es que se vaya... Viste que yo te dije los productos duran más si yo los pongo en la heladera, retraso. Sí, pero por el almidón que contienen esos Sí. productos, lo que pasa con el frío es que se generan... de alguna forma se generan, para ponerlo en términos simples, más azúcares, Ujú. ¿sí? Entonces pierde su consistencia original, ¿sí? Y son productos que en general a temperatura ambiente se mantienen muy bien. Entonces, papa, batatas, boniato, cebolla, zapallo, calabaza, esos productos pueden quedar fuera de la heladera. No te digo que lo vamos a dejar un mes, 2 meses afuera, ¿sí? La idea es Ujú. ir comprando lo que voy a consumir, pero pueden quedar afuera sin ningún problema. ¿Por qué te hago la aclaración? Hay un método para cocinar papas fritas que dice que si yo quiero que queden perfectamente doraditas, las pongo en la heladera una vez que ya están cortadas y todo para que estén bien frías, genere más azúcares Ah, claro. y después cuando la hago en la fritura queda Más doradita, crocantes. crocante, perfecta. Por eso te digo, Ah, mira. bueno, puede pasar si yo quiero generar eso. Pero para el común, si yo quiero tener las papas para hacer un puré después, o sea, conviene tenerlas afuera. Pueden estar fuera, Sí. fuera de la heladera. Sí. ¿Algún ítems para el ama de casa con Em, respecto a la prevención y a los cuidados de los alimentos? Porque estaba pensando también que cuando uno va a almorzar o a comer a otro lado, a cenar, quise decir, perdemos el control de los alimentos, Ujú. desconfiar. Tal cual. O sea, cuando vamos a comer a otro lugar, por eso para mí es clave, la gente confía en nosotros. La gente confía en que le estamos dando algo que puede comer, porque si no, no se lo estaríamos dando. Claro. ¿Sí? Por eso, para mí es muy importante el rol que tenemos también de alimentador, por así decirlo, ¿no? Ahora, para la gente en la casa, algo que es muy importante tener en cuenta, que me parece que suma mucho, es con el tema de las cocciones. A veces no se sabe, yo te puedo decir, bueno, para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria, es bueno que tengamos en cuenta a qué temperatura de cocción tiene que estar un alimento para ser seguro consumirlo. ¿Por qué? Pues sabemos que el pollo, por ejemplo, no se puede consumir crudo. ¿Por qué? Porque tiene la salmonela, entonces tiene, o puede no tener, pero puede pasar. Y si la tiene y yo consumo el producto crudo, hay transmisión.
Entonces el pollo tiene que estar perfectamente cocido. ¿Cómo sé yo si el pollo está perfectamente cocido si no tengo un termómetro en mi casa? ¿Por qué? Porque a veces no tengo, no me interesa, no sé usarlo. Claro, ¿sí? claro. Para la persona que lo quiera usar, siempre pincho de costadito, ¿sí? Pincho la carne de costado, apoyo el termómetro y eso me va a decir sin llegar hasta el fondo, sino en el centro. Siempre las temperaturas, porque hoy todo es, lo busco en internet, a ver qué me dice, a qué temperatura tiene que estar. Bueno, pero ¿cómo es la temperatura afuera? No, es la temperatura interna del alimento. Adentro de ese alimento, ¿cuánto tiene que estar la temperatura? Por eso yo pongo el horno a 200 grados. ¿Quiere decir que el alimento va a estar a 200 grados? No. Afuera va a estar a 200 grados. Pero ese alimento, la temperatura le va a ir llegando de a poquito. Entonces adentro quizás está a 40. ¿Sí? Eso si quiero usar un termómetro. Ahora, ¿cómo sé si el pollo está cocido y yo no tengo un termómetro? Lo más fácil que hay para darse cuenta, porque esto me han contestado muchas veces, lo dejo que se pase, no me importa, lo cocino hasta que quede seco, seco, seco y ya sé que está cocido. Hay algo mejor. Menos mal. Cuando pincho el pollo, yo lo puedo pinchar, obviamente no lo voy a estar pinchando todo el tiempo porque se nos muere, pero pincho y los jugos tienen que salir transparentes. Uh-huh. Si los jugos que salen son rosados, todavía el pollo está crudo. crudo. ¿Sí? Eso es importantísimo. Uh-huh. Otro tip para la carne, carnes rojas, Sí. si quiero saber el punto de cocción, el ejemplo de la mano para mí es espectacular. Es lo más simple que encontré para explicar. Si yo toco en este punto, ¿sí? Entre el dedo índice y el pulgar, toco en este punto, este es el punto de la carne cruda. Si tomo este punto, la carne va a estar apenas cocida. Va a estar más marcada por afuera, pero en el centro va a estar bien roja. De esta forma, la carne va a estar más jugosa. ¿Ves que voy juntando los dedos con el dedo pulgar? Sí, sí. Va a estar más jugosa en este punto. En este punto va a estar bien cocida. Va a estar cocida y en este punto ya va a estar súper cocida. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? Fíjate cómo se va a ir endureciendo cada vez más este punto. Ah, sí, sí, sí. Ahí está blando. Acá va endureciendo. Este es un punto bien jugoso. Bien. Acá la carne va a estar más amarronada en el centro, ya va a estar muy bien la temperatura. Y acá es la firmeza de la carne. Exacto. A mí me gusta consumir la carne en este punto, pero pues, eso es a gusto del a gusto consumidor. de cada uno. Si me escucha un profesor de higiene y bromatología me va a matar porque me va a decir que lo tiene que consumir en este punto. Claro. ¿Y Sí. con qué tocan la dureza de la carne? Con mis dedos. Con los deditos. Hay que acostumbrarse mucho a usar las manos, Ajá. más allá de que puedo usar pinzas, obviamente las manos siempre lavadas. Exactamente. ¿Sí? Siempre. Como vos decías lo del COVID que nos dejó esto, no hay que abandonar esto de la limpieza de manos. Sin dudas, es importantísimo y sobre todo en la cocina, limpieza de manos y si me rasco la cabeza, me pasé la mano por la nariz y después lo llevo al alimento, jamás, porque eso también es transmisor de enfermedades. Entonces siempre me lavo las manos. ¿Qué hago con la carne? Tengo ahí, me estoy haciendo un bife a la plancha, lo pongo a un lado. Obviamente, si lo pongo a un lado, lo voy a dar vuelta, no voy a tocar la carne cruda porque ya sé que está cruda de ese lado. La doy vuelta, le dejo unos minutos. ¿Qué hago? Toco y veo cómo está. Y comparo. Digo, a ver. Ujú. Ok, bueno, ya puede llegar a estar. Bien. Sí, lo puedo cortar, abrirlo y fijarme cómo está. Va a empezar a perder todos los jugos que tiene. Entonces, una forma fácil es esa. Perfecto. Sí, es muy importante el tema de la carne picada. Tema de carne picada, Terrible. tratar siempre de cocinarla al máximo. ¿Por qué? Porque en Argentina no hay una trazabilidad de la carne, cosa que en otros países hoy sí existe y podemos saber exactamente de dónde viene esa carne, cómo fue cuidada, en qué condiciones se mantuvo y demás. Ujú. ¿Por qué es más problemática la carne picada? ¿Por qué podemos tener más miedo con la carne picada? Siempre los microorganismos van a estar sobre la superficie de todo el alimento, es decir, por fuera. Claro. ¿Qué pasa cuando pican la carne? Todo eso que estaba por afuera Lo pasa. se entremezcla. Entonces, ¿qué me genera eso? Que estos microorganismos se puedan multiplicar más rápido y en todo el producto. Entonces, por eso, si compro carne picada, Ujú.
Primero que la compro en un lugar de súper confianza. Si lo pueden hacer enfrente de mis ojos, mejor. Exacto. ¿Sí? Si Y puedo siempre elegir con el corte. picador limpio. Exactamente. Pasa en muchos lugares que a veces tienen otra carne metida ahí. Sí, sí, sí. Entonces es importante. Aunque ¿sí? moleste al carnicero, pero hay que pedirle Sí. que limpien el picador. Y Exactamente. después, si te molesta, te vas a otra carnicero. Exactamente. Porque al fin y al cabo es la salud de uno que uno está cuidando, ¿no? Y consumirla también lo más rápido posible o congelarla. Bien. Porque congelarla me va a detener esa El multiplicación proceso de bacterias. de bacterias. ¿Sí? Pero olvida, estamos terminando ya el horario. Se nos fue así. Increíble. Y nos quedaron 78 temas para hablar. Por lo menos. Esperemos que haya sido clara, porque nos dijeron un montón, un montón de cosas para tener en cuenta. Esto último que dijo, la salud es lo más importante. Siempre se lo vamos a repetir. Es la única que tenemos, por lo tanto la tenemos que cuidar. Así que a partir de ahora, cuando dejamos de ver este video, pensemos qué vamos a cocinar y cómo lo vamos a hacer. Y es como ella dijo, si lo vamos haciendo todos los días, se va a hacer carne nuestra y lo vamos a repetir ya casi sin pensarlo. Y exigir en los lugares a donde vamos que también nos traten con respeto, todo higienizado. Si estamos en un local donde nos están vendiendo comida, que la persona tenga los guantes puestos, que ahora están los guantes negros, el pelo atado o algo en el cabello, para que también eso sea algo que nos estamos cuidando la salud. Exacto. Flor, seguramente te quedaron 1000 cosas por decir. Tocamos casi todos los temas, ¿eh? Ah, bien, bien. Bien, bien. Aprobado. Pero entonces. nos quedan muchas cosas por hablar. Bueno, entonces te vamos a comprometer para que nos vuelvas a visitar. Ha sido un placer, como siempre. Florencia Cusumano la pueden encontrar en las redes sociales. No obstante, cuando escuchen este programa y lo vean, si hay dudas, escriben en los comentarios y Flor se los va a responder en forma privada. Totalmente. Muchísimas gracias, Florencia. Ha sido un placer conocerte y escucharte. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias.